Es complejo el caso Mariana. Yo creo que hay tres planos, ¿no? Tres niveles diferentes que implican juicios diferentes. Y la gente tiende un poco a polarizarse, todo a favor, todo en contra. Yo diría que Mariana y su novio Augusto primero cometieron un acto de paternidad y maternidad irresponsable. Es decir, no se puede en esas condiciones llamar a un chico al mundo. Eso es irresponsable. Y es así. No quiero entrar en si hay que ser casto o no hay que ser casto, o si no se es casto hay que por lo menos cuidarse, pero es irresponsable traer un chico al mundo en esas condiciones. En cambio, me parece altamente elogiable que hayan decidido que una vez que el chico se anunciaba, respetarlo y traerlo a la vida. Esto es maravilloso. Dijo hace poco el cardenal O'Connor en Nueva York que en el mundo actual el lugar más peligroso para el ser humano que hay es el útero materno. Es donde más se asesina en el mundo actual. De manera que eso es maravilloso y vamos de un extremo al otro. Hubo negligencia, inexperiencia, inmadurez en lo primero. Hubo, yo diría, casi heroísmo en lo segundo. Y lo tercero, permíteme que hable como, no digo un viejo, pero como un profesor. Cuando los alumnos se quedan libres, cuando uno deja libre a alguien, porque faltó más de lo indicado, no es un acto de castigo moral. A mí, honestamente, como profesor, no como ser humano me importa mucho más que una chica que tuvo una operación en la cadera o que porque tuvo un chico perdió sus días a que otro que fue a jugar al fútbol. Pero como profesor es lo mismo. Porque yo puse ese límite de asistencia, porque sé que si no pasan ese límite de asistencia, no aprovechan el curso y responsablemente no les puedo dar la regularidad. De manera que aunque sea que su madre estaba muriendo de cáncer y la cuidaba en la cama, o porque es un distraído y se fue al cine todos los días, el motivo moral es otro tema. Yo, profesor, le digo, no cumplió, no tuvo el rigor, lo lamento muchísimo, voy, lo abrazo, lo quiero, lo adoro y lo dejo libre. No sé, son tres planos quizá distintos. Y la segunda parte del comentario, porque el tiempo nos va devorando, el tiempo nos mata a los dos, ¿no? O a todos nos mata el tiempo. Querría hacer una breve referencia a la correspondencia que estamos recibiendo, porque una de ellas fue un puñal en el pecho. Se las quería comentar. Estoy muy contento con la cobertura del programa. Javier, ¿por qué nos dice la gente que vio el programa el último jueves? El jueves pasado le preguntamos a 920 personas y el 29,1% dijo que había visto el programa. Bueno, 29,1. Yo tengo también otra encuesta por acá, ya hecha a nivel ejecutivos, ejecutivos, no toda la gente, sino un sector que da realmente también, puede mostrarla esa encuesta, que da ahí un alto porcentaje, como ven ustedes, de asistencia al programa. Y también preguntamos a gente si lo habían visto 4 veces o más este ciclo. Y un alto porcentaje, 27%, lo ha visto más de 4 veces. Y entre 2 y 3 veces un 43%, lo cual suma un 70%. Es un altísimo porcentaje. Volviendo a la cifra que da Otaegui, que es la general, del 29%, estuvimos un poco traviesos y medimos a la competencia. No le voy a decir cuánto medí. Le puedo decir que somos el programa que más se ve en el Capital Federal y en Gran Buenos Aires, por bastante diferencia. Y además, como ATC cubre todo el país, me animo a decir, este es el programa de opinión que se ve más en todo el país y en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Recibió muchas cartas, muchas elogiosas, las agradezco. Hay gente que me pide que los mencione, los menciono. Están mencionados en mi corazón. Pero una me dolió terriblemente. Se lo voy a leer el final. Me dicen, estábamos esperando mucho hora clave. ¿Y quién apareció? Raúl Alfonsín. ¿Y usted no se da cuenta, me dicen, que no lo queremos ver más a Raúl Alfonsín? Usted lo que ha conseguido con eso es que varias familias apagaran su televisor. Y además, esas varias familias, en nombre de las cuales le escribo esta carta, nunca más verán hora clave. Perdón por mi franqueza. Lo saludo con mi más alta consideración. Bueno, pero un poco de rabia me dio primero, y además ha habido varias, le aviso, No, esta es la más representativa, pero hubo bastantes, no digo muchas, pero varias, 5 o 6 cartas del mismo tono. Me quedé pensando y dije, claro, estas personas quieren que yo lo proscriba a Alfonsín, que no lo invite, no que no lo deje hablar o que lo discuta o que lo pelee, que no lo invite. Y como no lo proscribo, me proscriben.
He sido proscripto por no proscribir. Y quizás el momento más oportuno para dar mi credo. Yo soy periodista, no soy propagandista. Acá vienen todos. Todos dicen su verdad, yo los escucho, a veces querría matarlos, no los mato. A veces querría echarlos a patadas, no los echo a patadas. Querría refutarlos todo el tiempo, no los refuto. Después doy mi opinión, como ahora. Pero mi función es ser periodista, no propagandista. No invito únicamente a los que piensan como yo, para que repitan como cassettes lo que yo creo, lo que yo digo. Eso es propaganda política. Hace más de 30 años que hago esto y estoy orgulloso de ser periodista. Yo creo que ustedes creyeron que mejor terminó el programa, porque yo terminé el comentario y pasaron los cartelitos que pasan todo el tiempo, pero no, sigue. Tengo acá a mi derecha un gran amigo, un gran colaborador, Nelson Castro. Muéstrenlo a Nelson Castro, lo muestran lejísimo. Que es médico, es periodista, está con Radio El Mundo, en Radio El Mundo conmigo a la tarde. ¿Qué tal, Mariano? Bien, Nelson. Él va un poco a conducir este bloque, porque él es el que sabe estos temas. Estamos con el tema del sanatorio Güemes. Y yo le decía a Nelson el otro día por la radio, la gente piensa un poco así. Si el Güemes, que es de lo mejor, está así, ¿cómo estará el resto? Y fíjense que hicimos una encuesta para preguntarle a la gente, la tiene ahí Mónica, ¿no? Una encuesta para preguntarle a la gente cómo opina que está el estado de atención médica en la Argentina. Javier, ¿por qué no nos dice qué pasó? La gente nos dijo que le parecía muy positiva el 0,4%, positivo el 2,5%, regular 17,4%, negativo 44,8% y muy negativo 34,9%. Bueno, está todo dicho, Nelson Castro. Tenemos acá a la doctora María Elena Esteves, que es especialista, quizá la más importante especialista que tiene el país en SIDA. Digo en SIDA porque todo el tema de los descartables, además está pánico a contagiarse uno, inclusive no perteneciendo a los grupos de alto riesgo, como puede ser promiscuidad sexual o drogadicción, etc. Y está también el doctor Daniel Stambulián, que pertenece al equipo médico del Sanatorio Güemes. Afamado, exactamente cómo tenía que ser? Infectólogo. Nelson, conduzca. ¿Empezamos? Doctor Stambulián, ¿quién hizo la denuncia del Güemes? Mire, nosotros no lo sabemos porque es secreto de sumario. ¿Qué denunció? Sí, pero le voy a decir, lo que se denunció, aparentemente, porque nos sorprendió a todos como a ustedes, se denunció de que los filtros de hemodiálisis se usaban más de una vez. Yo viendo esa encuesta que mostraban recién, creo que caen las generales de la ley. Yo digo que en nuestro país es un país de primera en un porcentaje del 10%. Si uno busca un buen abogado, un buen arquitecto, un buen juez, un buen presidente, yo creo que ya estamos en el 10%, pero hay gente de primera. Yo siempre digo que ojalá ese 10% se extendiera. Cuando sucedió lo del Güemes nos sorprendió a todos,
a mí particularmente, que soy responsable del control de infecciones, con la facilidad que se encontraban cosas que cuando un paciente se nos infecta, nos cuesta muchísimo saber la causa, el porqué. Ahora, doctor Estambullian, sorprendió la espectacularidad del procedimiento. Es decir, el juez fue con una decisión que a la opinión pública le daba la impresión que ahí estaba la cosa y que el que denunció la cosa sabía muy bien qué estaba pasando. ¿Qué se fue a buscar concretamente? Mire, yo confío mucho en la justicia porque he sido perito en muchos juicios y creo que cuando un abogado, un juez así realiza una investigación, después entra una parte técnica que es la del peritaje y es la parte que uno está esperando. Ahora, doctor Estambullian, el peritaje que además le cuesta al doctor González Moreno su recusación, dice en algún momento, hemos encontrado cosas que tienen características criminales en el Güemes. ¿Qué encontraron? ¿Tuvieron acceso a los peritajes? Mire, yo lo único que le puedo decir que a mí me gustaría ver los hechos, porque la unidad de hemodiálisis, donde trabajan colegas distinguidos, se usan filtros que se reesterilizan. ¿Cuántas veces? Mire, esa es una linda pregunta. Si usted dice cuántas veces, usted tiene que atenerse a las recomendaciones de la ley y a lo que en los congresos universales se dice. Un filtro se puede usar tantas veces mientras el filtro funcione, porque la esterilización de un material significa que es descartable hasta el tiempo que no sirve más, en el caso de los filtros. Entonces, la ley lo dice, que se puede usar muchas veces siempre que se sigan las pautas regladas. ¿El promedio en el Güemes cuál es, doctor Estambullian? Mire, el promedio del Güemes yo no se lo puedo decir, porque nunca nos preocupó cuál era el promedio. Lo que sí le aseguro que los controles que se realizan desde el punto de vista de la funcionalidad de los filtros es muy buena. ¿Ustedes tuvieron alguna denuncia de algún enfermo? ¿Tuvieron algún problema con un enfermo No. últimamente en este tiempo que pudiera haber justificado esta queja o una aparición de disconformidad? En absoluto, justamente eso es lo positivo, que nosotros realizamos investigaciones en base fundamentalmente haciendo un programa de vigilancia y viendo qué pacientes tienen problemas y a raíz de eso se investiga. Y le aseguro que en el caso puntual de hemodiálisis no hubo tal cosa. Se hablaba de jeringas y de las guías de suero que se reutilizaban. ¿Esto Mire, se reutiliza? ¿Qué material se secuestró? Mire, hasta hace 2 años se esterilizaban las jeringas, nunca las agujas. No hay ningún pecado esterilizarlas porque hay algunos hospitales públicos que si no, no pueden trabajar. Hoy se usa todo descartable. No es el problema. Pero claro, lo que dicen es que no descartan lo descartable. Sí, pero ¿qué es descartable, Grondona? Yo le digo que yo tuve la oportunidad de formarme en Estados Unidos. Los bisturí son descartables. Nosotros no podemos tener bisturí descartables. Hay catéteres de un costo tal que allá en Estados Unidos pueden ser descartables, acá no. Y acá se reutilizan como los filtros. Entonces, hay que hacerle comprender a la gente que lo importante es la esterilización correcta del material. Mire, hay cosas mucho más trascendentes. Nosotros cuando estuvimos en el Güemes ya apareció el problema del SIDA. Más que si se esterilizan o no la jeringa, lo que a mí me interesó es que la sangre se controlara. Y nosotros controlamos 60.000 bolsas de sangre, nosotros controlamos para hepatitis B, para SIDA. Y le aseguro una cosa, y esto hay que aclararlo. Mire, yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos. Yo no quiero acusar a nadie, pero le voy a decir 3 o 4 vivencias cuando era joven y las vi. Allá se parte la base que yo soy honesto hasta que se demuestre lo contrario. Allá se parte la base que uno tiene que ser idóneo profesional para trabajar. ¿O no será porque normalmente son honestos? Mire, a mí me gusta creer que usted es honesto hasta que yo pueda demostrarle lo contrario. Me permite tenerlo más tranquilo y trabajando. Ahora, doctor Estambullian, ¿esto anima en usted una sospecha de alguna campaña contra el Güemes específica? Mire, yo la otra cosa que aprendí en Estados Unidos, y le contesto con esto la pregunta, es que solo hablo de lo que sé. Yo no sé nada de eso. Doctor Estambullian, y antes de ir a la doctora Esteves, el otro tema que se analiza aquí es el tema administrativo de sobrefacturación. Es una de las acusaciones que algunos piensan puede estar. Es decir, se dice en la facturación, se utilizaron 4 filtros al mes y en realidad se utilizó 1. ¿Qué hay de esto? Mire, usted sabe que nosotros trabajamos con obras sociales. Yo no sé la parte contable, pero una sola cosa le puedo decir. La generación que está manejando el Güemes en estos momentos es una generación de gente de nuestra edad, toda muy empresarial, y que trabaja con obras sociales que tienen auditores. Yo hice auditoría
Y los auditores tienen que controlar eso. ¿Son confiables esas auditorías? La auditoría que nosotros hacemos de la calidad de la prestación médica es confiable. La auditoría de la parte contable yo no la hago, pero no me incumbe a mí. Nosotros lo que queremos mostrar a la gente, de acuerdo a esa estadística, es que el trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos con responsabilidad. Doctora Esteves, ¿usted qué piensa de este tema? Yo creo que existen, por supuesto, normas internacionales para la reutilización de material que está construido con elementos descartables en algunos países. Y existen normas internacionales también en el sentido de que hay ciertos elementos, como los filtros de diálisis, que convenientemente reesterilizados, es decir, durante toda la noche, se pueden volver a usar siempre y cuando sea en el mismo paciente. La hemodiálisis, en el caso de que esto no sea así, ¿cómo lo expone al enfermo, en este caso concreto, a contagiar el SIDA, por ejemplo, a adquirirlo? El problema es que si la esterilización es correcta y se reutiliza el filtro en el mismo paciente, no hay ningún problema. No, él no puede contagiarse a sí mismo. No. Dije algo El médico. problema es- Correcto. ¿eh? No, El correcto. problema es que no se reutilice en, por ejemplo, de una persona que está infectada, pase ese filtro a otra persona que no está infectada. De todas formas, mundialmente no existen prácticamente casos de contagiados a través de los filtros de diálisis, debido a que los especialistas generalmente contemplan la esterilización, ya sea por fórmula o por otros elementos que consideren más convenientes durante toda la noche. Doctor Esteves, ¿usted cree que la Organización de la Salud ya en general en la Argentina, abarcando instituciones privadas y públicas, protege a la población contra el tema del SIDA, por ejemplo? Yo creo que el tema del SIDA hay un aspecto fundamental que a mí me gustaría resaltar, y lo vengo diciendo desde el año 1982. ¿Cuál? Yo creo que el SIDA, aquí como en cualquier lugar del mundo, la mejor manera de proteger a la gente es decirle la verdad. Es decir, cómo se contagia y cómo se puede evitar el contagio. Y muy claramente. ¿Se le Es dice decir, la verdad a la gente aquí? ¿Usted lo nota? yo creo que es un poco parcial. Porque ¿Por qué? si a mí me dicen, por ejemplo, en la televisión, no comparta el cepillo de dientes, no comparta, por ejemplo, la hojita de afeitar y no comparta las agujas y jeringas, me están dando parte de la información, pero no me están dando toda la información. Porque la vía más frecuente, sobre todo al principio en nuestro país, y creo que lo sigue siendo más o menos junto con el drogadicto, es la vía sexual, es decir, las relaciones sexuales anónimas, las relaciones sexuales con gente que está infectada y que a través de eso se puede contagiar. Yo no sé por qué no se incorpora esto, que es una cuestión muy simple, y se dice, realmente se le da toda la información a la gente. Que sea breve y no en una campaña, sino en un programa de educación continua para que la gente no se olvide, porque el virus no se ve, y la Capaz gente lo que cree no se ve, no se cree. Que es no como cree. ser retrógrado hablar contra el sexo, ¿no? Sí, en este caso más que, porque la educación sexual podríamos discutirlo, tiene sus puntos, cada uno opina, que si el padre, que el maestro, que la escuela, que sí, que no. Pero acá hay un virus, hay una enfermedad infecciosa y hay una forma de frenar la epidemia. Yo creo que no hay que confundir esas dos cosas, porque el mensaje para poder tratar de proteger a la gente contra una enfermedad infecciosa, por ahora gravísima, es muy simple. Sin embargo, todo lo que rodea lo que es educación es todo un programa muy complejo que lo podemos discutir. Bueno, ¿qué le parece el compañero que tengo? Preguntó bien, ¿no? Nelson, bien, muchas gracias. Estamos abrumados de llamados telefónicos. No puedo darlos a todos, estoy lleno. Pero hay muchos sobre este tema que me parece que algunas preguntas se han contestado en el curso de la mesa. Y hay bastantes sobre Mariana que siguen cayendo. Por ejemplo, alguien pregunta, Mariana es la heroína y la víctima, ¿y Augusto qué? ¿Será un machista el que mandó esto? Varios hablan a favor del director del colegio y de las normas que él hizo cumplir. Y muchas felicitaciones también, pero esa, como soy modesto no las leo. Enseguida volvemos.
Eso es la Estamos llegando medio al final. Le pregunto acá, ¿es el último bloque este o me queda otro? ¿Alguien me dice? El último. Era el último, no había nada que hacer. Bueno, vamos a apurarnos. Tenemos acá, antes de hacer el resumen de este programa, invitados por un tema que a mí generalmente me importa y me importa mucho. Ya lo tuvimos una vez acá al señor Masateru Ito, que es ministro de la Embajada del Japón en Argentina. ¿Usted sabe, señor Ito, que con lo de Fujimori se han puesto ustedes terriblemente populares últimamente, ¿no? Y tenemos también al almirante Fraguillo a mi derecha, el doctor Julio Gómez a la derecha del almirante Fraguillo, todos empeñados en algo que casi parece utópico, que es aumentar las relaciones de la Argentina con Japón. Y digo utópico, fíjese, ministro Ito, que tengo un dato bastante escalofriante acá. La revista Visión, que hace una especie de resumen económico, dice inversiones de Japón en América Latina. Argentina, están prácticamente congeladas. Solo el 8% de la inversión total del Japón en América Latina está en la Argentina. Nos ignoran. Bueno, yo creo que en la década de 60, la mayoría, digo, más o menos 30% de las inversiones totales japonesas se destinaban a la América Latina. Pero después se han venido declinando poco a poco. En la década de 80 ocupa solamente 17%. Sí, pero fíjese que Argentina dentro de América dentro Latina. de esa, la Argentina, yo creo que se debe al clima de inversiones, francamente. No hay clima. Sí. ¿Y ahora tampoco? Bueno, todavía yo creo que sí, se está logrando la estabilidad, pero yo creo que todavía, cuando hablamos del clima de inversiones, como por ejemplo tipo de cambio, o sea, que no haya riesgos, en sentido de que, por ejemplo, tipo de cambio, continuidad de la política económica, por ejemplo, la remesa de dividendos, infraestructura como puertos, transportes, telecomunicaciones. Falta todo mucho. eso. Seamos sinceros, falta mucho. Exactamente. Y tenemos muy poco tiempo, pero yo voy a pedir al almirante Fraguillo, que es un hombre que ha luchado mucho por la relación argentino-japonesa, y embajador en Japón, y está organizando una feria japonesa en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí. Tenemos poquísimo tiempo, almirante. Breve y La rápido, pregunta sí. mía sería muy práctica. ¿Cómo hacemos para salir de esta situación de casi olvido? Mediante dos acciones. Una es intelectual, es capacitarse para comprender cómo la Argentina debe presentarse y ser un campo atractivo y fértil. Y el otro es de las virtudes de la voluntad, inspirar confianza. Eso pertenece al campo, digamos, de la conducta, Yo del saco la pronóstico conclusión de lo que usted positivo dice, de la almirante. conducta. ¿Es más un problema nuestro que de ellos? Mucho más, mucho más. Y esa feria que usted dice que es una exposición donde usted ya participó en el 88, Me hicieron apunta hablar, a de acuerdo. eso, apunta a eso, a enriquecer el pensamiento y a alentar la voluntad para hacerse confiable y atractivo. Los países que son atractivos y que son necesitados en el contexto internacional son los campeones de esta Olimpiada. Eso es una capacidad de ellos. Doctor Julio Gómez, usted es banquero. ¿Estamos haciendo algo en lo económico? ¿Usted qué palpita este tema del dólar atrasado y demás? ¿Cree que estamos entrando realmente a ser un país serio, que nos tomen en serio? ¿O veo una cara un tanto dubitativa? Bueno, efectivamente, yo creo que estamos viviendo un feliz verano en un invierno muy duro. Y cabe la pregunta que usted hace, ¿es esto un verano que va a quedarse o es un verano pasajero? Pero no me devuelva la pregunta, deme la respuesta. Entonces, la respuesta es efectivamente que tenemos un buen comienzo, que tenemos un buen principio, que se está inspirando confianza, que puede ser que esto prospere y que quede. La seguridad no se la puedo dar, porque quisiera traer para mí también. ¿Qué tiene usted? ¿Esperanza, confianza, temor? ¿Cuál Yo es el tengo sentimiento dominante en usted? Esperanza. Termino el bloque, tengo que apurar rápido el programa porque quiero que lo vean a Juan Alberto Badía en su excelente imagen de radio. Pero no puedo dejar de preguntarle a Ito el caso Fujimori. ¿Será porque es japonés que lo votaron? Porque la gente tiene la impresión de que ustedes son tan fenomenales que por ahí nos salva un japonés. ¿Será eso? Es que me parece un poco curioso plantearse, por ejemplo, un escritor y un japonés, o un japonés. Fujimori es un peruano hecho y derecho, ¿no? Entonces, yo creo que
el planteamiento de... A veces se ve en la prensa de que un escritor o un japonés, me parece un poco curioso. Bueno, medio minuto para concluir porque me sacan del aire con razón, porque me estoy por pasar. Algo dijimos de Mariana, quiero decir una palabra de los otros 3 bloques de debate. Isabel Benzunza versus Jorge Remes. La pregunta es, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice primero cuánto quiero gastar y después pone el impuesto, o dice primero cuántos recursos tengo y después se pone a gastar. Esta es la pregunta, ¿no? Storani me asustó un poco. Dijo que tampoco iba a estar de acuerdo con Menem aunque tuviera éxito. Es una forma profunda de discrepancia, muy honesta, muy leal. Son modelos distintos de país. Esto cala hondo. Y finalmente les digo al magnífico bloque que dirigió Nelson Castro, los médicos hablan lindo, ¿no? La gente cree que no tenemos salud. Hasta el jueves. Las siguientes empresas acompañaron a Mariano Grondona en Hora Clave. La tarjeta American Express, un concepto la distingue de todas las demás, pertenecer. Pertenecer tiene sus privilegios. Austral Líneas Aéreas, una empresa privada que vuela hacia la creación de nuevos y mejores servicios. Primer nivel en odontología para su empresa o grupo familiar, asistencia odontológica integral. Santa Fe 1592, teléfono 429810. Banco de Crédito Argentino, su banco, el de los emprendedores. Banco de la Provincia de Buenos Aires, solidez y experiencia puestas al servicio de la producción y la gente. Banco Yo, un verdadero show de eficiencia, un elenco de profesionales para una atención espectacular. Ishihara Argentina, sinónimo y garantía de los mejores herbicidas para soja y maíz, H1 del 2000 y Nishihin. Compañía Química, su empresa en permanente desarrollo. Por eso crecimos para adentro y nos expandemos exportando nuestros productos. Iquique International Suppliers, la solución en comercio exterior. Representante de Sofri, Zona Franca Iquique, San Martín 390, cuarto piso. Si es de Bagó, es mejor. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. Para el servicio y mantenimiento de su producto Sony, Ishikawa Electrónica, Amenábar 2038, teléfono 782-1479 y sucursales. Porque su salud solo merece calidad y eficiencia, Medicus, líder en medicina privada. Mercado de valores que transforma su ahorro en inversión productiva. Nobleza Picardo, para sus cigarrillos Derby, el sabor del éxito. Nuestra trayectoria avala seriedad en la atención, personalización en el trato, seguridad del respaldo, la eficiencia médica. Sebel Argentina, una empresa que invierte, produce, exporta y cree en el país. Sebel, para sus productos Fiat, Peugeot y Chevrolet. Los muebles de este programa son de Tecno Sudamericana, Libertad 1021 Capital. El servicio de computación es provisto por Hewlett Packard. Las lámparas y objetos son de Pablo Wolf Iluminación, Cerrito, esquina Arenales y Echeverría 2430.